Antes de que empiece esta historia, te advierto algo. Si decides escucharla completa, no apagues las luces. Dicen que quien la oye de noche termina soñando con el mismo niño. Y si llegas hasta el final, sabrás por qué nadie volvió a caminar solo por ese panteón. Suscríbete, si te atreves. Dicen que en toda ciudad hay un panteón que guarda secretos, pero hay uno, en el sur de la Ciudad de México, que los viejos prefieren no nombrar, no por respeto, sino por miedo, porque en ese lugar, dicen, las almas no descansan, y una de ellas tiene forma de un niño que aún busca a su madre. La historia la escuché por primera vez de un velador. Era un hombre mayor, curtido por la noche, acostumbrado al silencio, al frío, a los pasos que se oyen sin ver a nadie. Le decían Don Mateo, y llevaba casi 30 años cuidando tumbas en el Panteón de San Nicolás. Una noche, mientras tomábamos café junto a una pequeña fogata, comenzó a contarme lo que juraba fue su encuentro con el niño del panteón. Era una madrugada de noviembre, justo después del Día de Muertos. La neblina era tan espesa que parecía moverse con vida propia. Don Mateo hacía su ronda, linterna en mano, revisando que ningún borracho se hubiera colado a dormir entre las lápidas. A esa hora, los vivos rara vez visitan a los muertos, pero esa noche no estaba solo. A lo lejos escuchó un sollozo. Su primer pensamiento fue que quizá alguna mujer se había quedado rezando hasta tarde. Caminó despacio entre las tumbas, siguiendo el sonido, pero cuanto más se acercaba, más infantil sonaba el llanto. «¿Quién anda ahí?», gritó Don Mateo con voz firme. El llanto se detuvo. Silencio. Solo el viento entre las cruces. Entonces, la linterna comenzó a parpadear, 1, 2, 3 veces, y en la penumbra, a unos metros de distancia, vio una silueta pequeña. Era un niño. Tendría unos 7 años, con la ropa sucia y desgarrada, los pies descalzos y el cabello pegado al rostro por la humedad. «¿Qué haces aquí, chamaco?», preguntó Don Mateo acercándose con cautela. «¿Te perdiste?». El niño no respondió, solo lo miró con esos ojos. Dios mío, esos ojos. No tenían brillo ni color. Eran como 2 pozos oscuros donde se reflejaba la luz de la linterna. Y nada más. Don Mateo intentó tomarlo del brazo para llevarlo a la caseta, pero el niño retrocedió. «No puedo salir de aquí», susurró con voz débil. El velador frunció el ceño. «¿Cómo que no puedes? Mi mamá está aquí», dijo el niño señalando una de las tumbas. Don Mateo siguió la dirección del dedo y vio una lápida vieja, cubierta de musgo, con las letras apenas visibles. Alumbró con la linterna y leyó el nombre: María de los Ángeles Rivera, 1952-1960. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El niño tendría justo esa edad. «¿Tu mamá se llama María?», preguntó. El pequeño asintió. Fue entonces cuando Don Mateo notó algo más. El suelo bajo los pies del niño no tenía huellas, ni una marca, ni un rastro en la tierra húmeda. Y de pronto una ráfaga helada apagó la linterna. Todo quedó oscuro. Don Mateo encendió su encendedor temblando. El fuego naranja iluminó apenas unos centímetros a su alrededor, pero el niño ya no estaba. Solo se oía el viento y una risa suave, infantil, que se movía entre las tumbas como si jugara a esconderse. Don Mateo comenzó a retroceder, el corazón golpeándole el pecho. Entonces la linterna volvió a encenderse sola, y frente a él, el niño, de pie inmóvil mirándolo, pero ahora no tenía rostro. La piel blanca, lisa, sin ojos ni boca, solo una forma humana, vacía. Don Mateo cayó al suelo del susto. La linterna rodó unos metros, y en ese momento escuchó algo que lo paralizó por completo. Una voz de mujer, lejana, susurrando su nombre. «Mateo, devuélveme a mi hijo». El velador corrió hasta la caseta sin mirar atrás. Esa noche no volvió a patrullar, y al amanecer, cuando reunió valor para regresar, encontró algo en la tumba de María de los Ángeles Rivera. Una pequeña huella de pie descalzo, marcada sobre la piedra. Desde entonces dice que cada 2 de noviembre, justo a las 3 de la mañana, el niño aparece de nuevo, caminando entre las tumbas, buscando a su madre. Y si alguien intenta hablarle, él solo sonríe y desaparece. Pasaron varios meses desde aquella noche en que escuché el relato de Don Mateo.
y aunque intenté olvidarlo, había algo en su tono, algo demasiado auténtico. No parecía una historia inventada, era el tipo de narración que no se cuenta para asustar, sino para sacarse un peso del alma. Una tarde de julio, movido por la curiosidad, y quizá por algo más oscuro, decidí ir a ese lugar. El Panteón de San Nicolás se encontraba casi escondido entre calles viejas y árboles torcidos. Llegar ahí era como entrar a un sitio donde el tiempo se había detenido. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas, y las cruces de hierro, oxidadas, parecían mirar al visitante con desconfianza. Al cruzar la entrada, el aire cambió. Un olor a tierra húmeda y flores marchitas impregnaba el ambiente. El silencio era tan profundo que hasta los pasos sonaban demasiado fuertes. Llevaba mi cámara, una linterna y una grabadora vieja. No buscaba probar nada a nadie, solo quería saber si lo que contó don Mateo podía ser cierto. Comencé a recorrer los pasillos de tumbas con cuidado. El sol empezaba a ocultarse, y las sombras se alargaban entre las lápidas. En cada rincón había velas apagadas, restos de flores, juguetes viejos, muñecos rotos, pequeñas ofrendas para los niños que nunca crecieron. Me detuve frente a una lápida en particular, una piedra blanca agrietada, con el nombre casi borrado. Pasé los dedos por las letras y logré leerlo apenas. María de los Ángeles Rivera, el mismo nombre que don Mateo había mencionado. Tragué saliva. A mi alrededor no había nadie, solo el crujir de las hojas y el eco lejano de un perro ladrando fuera del cementerio. Saqué la grabadora, la coloqué sobre la tumba y dije en voz baja: si alguien está aquí, quiero escucharte. No te haré daño, solo quiero entender. Silencio, ni una brisa, ni un sonido. Hasta que a los pocos segundos la grabadora comenzó a distorsionar, un ruido metálico, como si alguien respirara muy cerca del micrófono, y entre el zumbido se escuchó una voz, apenas un susurro. «Ayúdame». Sentí como la piel se me erizaba. Miré alrededor buscando el origen, pero no había nadie, solo la tumba y ese sonido. Retrocedí un paso, y entonces la linterna se apagó sola. Intenté encenderla varias veces, pero nada. El cielo ya estaba oscuro, y la única luz provenía de la luna. Fue ahí cuando lo escuché por primera vez. Un sollozo infantil, lejano, entre las lápidas. Venía desde el fondo del panteón, donde los pasillos se volvían más angostos, y contra todo instinto caminé hacia el sonido. A medida que avanzaba, el llanto se volvía más claro. Era un niño, y lloraba con un dolor tan real que por un momento olvidé el miedo. Doblé una esquina, y ahí estaba, un pequeño de pie, frente a una cruz de madera, vestido con una camisa blanca manchada de tierra. Tenía la cabeza agachada y sus manos sostenían una flor marchita. «¿Estás bien, pequeño?», le pregunté con voz temblorosa. El niño levantó la cabeza, y ahí lo vi. Los mismos ojos vacíos que don Mateo había descrito, negros, sin pupila. Pero esta vez sonreía. Me quedé paralizado. El niño dio un paso hacia mí, y la temperatura del aire bajó de golpe. Podía ver mi respiración como si de pronto fuera invierno. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. «¿Buscas a tu mamá?», pregunté apenas susurrando. El niño inclinó la cabeza. Su sonrisa se ensanchó, y entonces dijo algo que me heló el alma. «¿Tú te pareces a él?». «¿A quién?». «Al hombre que no me dejó salir». No entendí a qué se refería, pero antes de que pudiera decir algo más, escuché pasos detrás de mí. Giré rápido, alumbrando con la tenue luz de mi celular. Y no había nadie. Cuando volví la vista hacia el niño, ya no estaba, solo la flor caída en el suelo. Decidí regresar a la salida. Mi corazón latía con fuerza, y cada sombra parecía moverse por sí sola. Al pasar junto a la caseta del velador, vi una figura sentada en una silla de madera. Un anciano, con la gorra baja, tomando café. «¿Era don Mateo, me usted?», le dije sorprendido. Pensé que ya no trabajaba aquí. El viejo sonrió sin mirarme. «No, muchacho, ya no trabajo aquí, pero a veces vuelvo a cuidar que no se lleven a nadie más». Sus palabras me dejaron helado. «¿Cómo que no se lleven?», pregunté. Don Mateo levantó la vista. Sus ojos estaban apagados, cansados, y con una voz que apenas era un hilo dijo: «El niño no busca a su madre, hijo. Busca compañía». Me quedé inmóvil.
Cuando parpadeé, don Mateo ya no estaba, solo la taza humeante sobre la silla vacía. Corrí hasta la entrada del panteón, pero al mirar atrás, vi algo que nunca olvidaré. El niño, de pie junto a la tumba, sosteniendo la flor que había dejado caer, y detrás de él, una silueta femenina, translúcida, vestida de blanco. La mujer extendió la mano hacia él, pero el niño se apartó, y antes de desaparecer entre la niebla, ambos me miraron al mismo tiempo, dos miradas vacías pero llenas de tristeza. Cuando crucé las rejas, el reloj marcaba exactamente las 3:03 am y en la grabadora, que aún seguía encendida en mi mochila, solo se escuchaba una voz. ¿Por qué volviste? Después de esa noche juré no volver al panteón, pero aunque me alejé físicamente, el panteón no se alejó de mí. Todo comenzó con pequeños detalles. La grabadora, por ejemplo. Al día siguiente, cuando la reproduje, el audio estaba cubierto de estática, pero entre los crujidos y zumbidos se alcanzaba a oír una respiración infantil, y de vez en cuando un susurro. ¿Por qué volviste? Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. El cerebro tiende a rellenar sonidos con palabras cuando busca sentido al miedo. Eso creí. Hasta que empecé a escuchar la misma voz sin la grabadora. La primera vez ocurrió una madrugada. Eran las 3:00 am, la hora exacta en que había salido del panteón. Me despertó un ruido en la sala, como si alguien caminara descalzo sobre el piso. Me incorporé, encendí la lámpara, nada. Pero al mirar hacia la puerta del cuarto, la manija se movió sola, suavemente, como si alguien la tocara desde el otro lado. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, y entonces escuché, tan claro como si un niño estuviera del otro lado. ¿Puedo entrar? Salté de la cama, corrí hacia la puerta, la abrí de golpe. Nadie. Solo el pasillo oscuro. Al volver a la habitación, la lámpara parpadeó, y por un segundo, un solo segundo, vi una silueta pequeña reflejada en el espejo del armario. Un niño, inmóvil, mirándome desde dentro del reflejo. Cuando giré, no había nada. Durante los siguientes días, los fenómenos se repitieron. Juguetes moviéndose solos, huellas pequeñas de tierra en el suelo, susurros que parecían venir desde los rincones. Intenté convencerme de que todo tenía explicación, pero entonces encontré algo imposible. Una mañana, al revisar mis fotos del panteón, noté que en la última imagen, la que tomé frente a la tumba de María de los Ángeles Rivera, había una figura al fondo. Era un niño, borroso, de pie detrás de mí. El rostro no se distinguía, pero su silueta, sí, exactamente la misma del cementerio. Y lo peor fue que, al observar la foto con más detalle, detrás del niño había otra figura, femenina, inclinada, con los brazos extendidos hacia él. Apreté el teléfono, sintiendo un escalofrío recorrerme la nuca. No podía seguir ignorándolo. Algo de ese lugar me había seguido. Desesperado decidí volver a hablar con el velador. Busqué a don Mateo por todos lados, hasta que alguien del barrio me dijo que había muerto hacía más de 2 años. No podía ser. Yo lo había visto. Había hablado con él, tomado café. El anciano del panteón no estaba vivo. Y si él seguía ahí, vigilando que no se llevaran a nadie más, ¿qué quería decir con eso? Comencé a investigar sobre la tumba de María de los Ángeles Rivera. Encontré un registro viejo de 1960. La niña había muerto a los 8 años. Causa: asfixia accidental durante un incendio. Lo curioso fue que, según los archivos, también había un hijo, llamado Luis Rivera, que desapareció ese mismo día y nunca lo encontraron. Luis, un niño de 7 años, la edad exacta del que había visto. La idea me heló la sangre. Quizá el niño que vi no era solo un espíritu errante. Quizá estaba atrapado, buscando reencontrarse con su madre. Pero entonces recordé lo que don Mateo, o lo que fuera que hablé con él, me había dicho. El niño no busca a su madre, busca compañía. Y entendí lo que significaba. No quería encontrarla. Quería arrastrar a alguien más con él.
Las noches siguientes fueron un infierno. Cada vez que el reloj marcaba las 3, los juguetes del cuarto se movían, las luces titilaban y se escuchaban pasos alrededor de mi cama. Una madrugada desperté con una marca de mano pequeña sobre mi pecho, como si alguien me hubiera tocado con fuerza mientras dormía. Fría, azulada, como un recuerdo que no pertenecía a este mundo. Intenté rezar, pero mi voz temblaba. Intenté ignorarlo, pero cada vez era peor, hasta que una noche, ya al borde del colapso, decidí enfrentar lo que fuera que me atormentaba. Encendí la cámara y la dejé grabando frente al espejo. Me senté en la cama, respirando con dificultad, esperando. Los minutos pasaban lentos, el silencio pesaba, y justo a las 3:03 a.m., escuché un golpeteo en la ventana. 3 toques, como si una mano pequeña pidiera entrar. Miré hacia el espejo, y ahí estaba, detrás de mí, el niño, con los ojos vacíos, observándome. La cámara captó el movimiento de su cabeza, girando lentamente hacia el lente. No grité, no podía. Solo miré cómo se acercaba hasta quedar a mi lado en el reflejo. Y entonces, con una voz apenas audible, susurró: «Ahora tú te quedas conmigo». Apagué la cámara de un golpe y caí al suelo. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos ya amanecía, y el cuarto estaba en orden. Todo parecía un mal sueño. Hasta que vi el espejo. Había una huella de mano pequeña marcada en el cristal. Desde dentro. Desde ese día me mudé. Pero a veces, cuando paso cerca de un cementerio o escucho el llanto de un niño, siento que me observa. Y en mis sueños siempre hay una tumba con un nombre grabado en piedra: María de los Ángeles Rivera. Y una voz que me repite, noche tras noche: ¿por qué volviste? Después de mudarme, intenté reconstruir mi vida. No hablaba del tema con nadie, ni con mis amigos, ni con mi familia. A veces dudaba si todo lo que viví fue real o si la mente, asustada, había inventado cada detalle. Pero los sueños seguían siendo demasiado vívidos. Cada noche soñaba con lo mismo. Un niño caminando entre tumbas. Lleva una flor marchita en la mano y repite sin cesar: ¿por qué volviste? Intenté olvidar, pero la curiosidad, o quizá la necesidad de cerrar ese ciclo, me hizo volver a buscar. Tenía que entender qué pasó realmente con esa familia, con María de los Ángeles Rivera y con Luis, el niño desaparecido. Me puse en contacto con una mujer llamada Beatriz Ramírez, quien trabajaba en el archivo histórico del ayuntamiento. Le conté, a medias, que investigaba una leyenda urbana. Cuando escuchó el nombre María de los Ángeles Rivera, su rostro cambió. Se quedó en silencio, y después de unos segundos me dijo: «Esa historia no es una leyenda». Me mostró unos documentos antiguos. Eran recortes de periódico amarillentos, casi deshechos por el tiempo. La nota decía: «Incendio en casa de la familia Rivera. Madre e hijo atrapados entre las llamas». Los vecinos aseguran haber escuchado los gritos de la mujer pidiendo ayuda, pero el fuego consumió todo en minutos. El cuerpo de la madre fue encontrado abrazando a un muñeco. El del niño nunca apareció. Me quedé sin palabras. El niño nunca salió de la casa, nunca fue enterrado. Dicen que lo buscaron por días, continuó Beatriz, hasta que uno de los veladores del panteón juró haberlo visto entre las tumbas, caminando solo. Pero lo más raro es que, a los pocos días, ese velador desapareció. Su nombre era Mateo Ríos. El café que tenía en la mano se me cayó. Don Mateo, el mismo que me contó la historia, el mismo que según los registros murió en 1962. No podía ser. Él me había hablado, me había mirado a los ojos. ¿Era posible que aquel velador siguiera ahí atrapado igual que el niño? Beatriz, notando mi expresión, me dijo algo más. Hay una última cosa. Cuando limpiaron el área donde fue el incendio, encontraron una puerta pequeña, detrás de un mueble quemado. Una especie de sótano.
Y dentro, una cuna, con marcas de uñas en las paredes. Sentí que el aire me faltaba. El niño no había muerto en el incendio, lo habían dejado encerrado, y su madre, sin poder salvarlo, murió abrazando el muñeco que le pertenecía. Ahora todo encajaba. El niño no busca a su madre, busca a quien lo encerró, y confunde a cualquiera que entra al panteón con el culpable. Esa noche en mi casa nueva el miedo regresó, no por lo que había leído, sino porque al regresar, sobre mi mesa estaba una flor marchita, la misma que el niño sostenía, y al lado, una nota escrita con letra temblorosa: «Gracias por volver». Esa fue la última señal antes de que los sueños se volvieran más intensos. En ellos, siempre estoy en el panteón. Camino entre tumbas y escucho pasos detrás. Cuando volteo, está él, el niño. Sostiene la flor y detrás de él, don Mateo, observándome con tristeza. «Te dije que buscaba compañía», susurra. «Ya la encontró». Y entonces despierto, pero no en mi cama, sino en una habitación que no reconozco, con paredes húmedas y una ventana cubierta de neblina. Una voz de niño canta una canción suave, repetitiva, como una nana. «Duérmete, niño, que viene el Señor, el que me encerró». Me levanté de golpe, jadeando. El reloj marcaba las 13:03 am. En el suelo, frente a la puerta, había una huella pequeña, marcada con tierra húmeda. Y por más que limpió la habitación, cada noche la huella volvía a aparecer, más cerca de la cama. Desde entonces no vuelvo a grabar nada de noche, ni a hablar de lo que pasó. Solo dejo la luz encendida y trato de no mirar los espejos después de medianoche. Porque una vez, sin querer, lo vi de nuevo. El niño, de pie detrás de mí, con la flor en la mano y una sonrisa. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Eres de los pocos que logran escuchar el último grito hasta el final. Pero cuidado. Dicen que quien escucha toda la historia del niño del panteón, sueña con él esa misma noche. ¿Te atreves a comprobarlo? Déjame tu comentario si logras dormir después de esto. Y si no, suscríbete porque lo que viene después será aún más oscuro.